Hola, muy buenas noches desde España. Hoy os traigo una reunión que tuvimos con los hermanos donde se orientó entre varias cosas, una muy importante que es la que quiero trasladar y que escuchéis, que es si Dios nos escucha cuando oramos, por qué a quién escucha, a quién no, y por qué escucha y por qué no. Bien, y aquí os traigo lo que se habló con Biblia en la mano y paso a dejaros que escuchéis. Que sea de provecho, sea de salvación. Un saludo y ahora nos vemos. Juan 9:31, vea que la respuesta está allí mismo, ¿ya? Dice la escritura. Y sabemos esto, que Dios no oye a los pecadores, punto y coma. Pero si alguno es temeroso de Dios, y aquí está la respuesta para usted, hermana Jessica, si hace su voluntad, ¿ya? Y si hace su voluntad, a ese oye. Pero un momento. Ok, el mayor ejemplo es, ¿cuál es el versículo? A ver si me ayudan, porque es que yo como no desarrollo el tema. ¿Dónde está el versículo donde el Señor Jesús le clamó a Dios antes de ir a la cruz? No sé si sea Mateo 26, por ahí del 30, donde dice que Cuando pase está, de mí cuando esta estaba, copa, ¿no? sí, cuando estaba ¿cómo es? Cuando estaba ahí, que se Sí, durmieron los discípulos. Jesús. sí, ¿Cuál es el texto? A ver si me exactamente, es ayudan. Mateo 26. Para allá, vamos para allá. Mateo 26. Jesús ora en Getsemaní, Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco del adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero un momento, pero el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? El Señor Jesús estaba con el Espíritu, a ver, tenía el Espíritu Santo, pues obviamente Él es Dios. Pero de todas maneras Él oró al Padre, pero ustedes no creen que el Señor Jesús ya sabía la respuesta. ¿Por qué por qué el Señor Jesús oró sabiendo de todas maneras que Dios le iba a decir que no al Padre? Porque, pues porque la voluntad del Padre no era que se le pasara de la copa. La voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz por nosotros. ¿Vio? Entonces, es lo mismo con nosotros cuando nosotros queremos venir a orar. Bueno, y esto es como ampliando un poco el tema del miércoles de la hermana Priscila, ¿verdad? La voluntad de Dios. Nosotros no podemos venir a orar si no, usted puede orar todo lo que usted quiera pidiendo cosas, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no le va a responder. Ok, entonces, Dios no oye a los pecadores, ¿ya? Sino que oye a los que hacen su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Creed en quién, el que Él ha enviado. Cuando usted verdaderamente cree en Él, usted activa la fe y Dios lo sella a usted. Y ya usted ante los ojos de Él, Dios lo ve justo, ya no lo ve por pecador, porque tiene su espíritu que lo ha lavado, le ha limpiado el alma y lo ha separado de este cuerpo. ¿Vio? Ahí está la respuesta. Por eso es que Dios oye a sus hijos. Nada, nada más, Él oye a sus hijos. Ok, sigamos leyendo, vamos a ver aquí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez, pero el Señor Jesús ya sabía la respuesta. Él sabía que el Padre le iba a decir que no. ¿Por qué? Porque ese no era la voluntad del Padre. Ya, vio, es dentro de la voluntad del Padre. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. Ok, vamos de nuevo a Juan. ¿Qué dice Juan 9:31? Vio, es que cuando uno, a ver, ahí le va hablando al Espíritu el Espíritu lo va guiando, que es la voluntad de Dios. Listo. 31, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, pregunta, ¿en qué momento nosotros fuimos temerosos de Dios? Cuando creímos en el Evangelio. Y vimos la verdad. El momento en que creímos. Está. Y en ese momento, hermana Jessica, ¿qué fue lo que pasó cuando nosotros oímos y creímos? Entramos dentro de qué? Pero en ese momento entramos en su voluntad, que es creer. El Señor Jesús lo dijo. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, al momento que nosotros creímos, entramos a su voluntad. ¿Listo? Ok. Versículo 31 otra vez. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su, voluntad, a ese oye. Por eso es que Dios nos oye a nosotros. ¿Ya? Pero vea que de todas maneras, si nosotros como sus hijos venimos y pedimos fuera de su voluntad, ¿verdad? A ver, entonces, no sé, cosas que estén fuera de la voluntad de Dios, vamos a ver qué es que... Que te toque la lotería. No sé. Ajá. Que te toque la lotería, Ronaldo. Esta que te toca. Eso es cosa del demonio. Joder, Dios. Dios, yo quiero ir a hincarme yo quiero ir a hincarme ante un ídolo ahí, a ver, ya, y quiero adorarlo. Esa es la voluntad de Dios. Un látigo, un trueno más bien te puede caer, ¿verdad? Esa no es la voluntad de Dios. Ok. Volvamos a Mateo. Mateo 26, 42. Vamos a leerlo otra vez. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, pero un momento, Ronnie, pero ¿por qué Dios el Padre no escuchó al Señor si Jesús no? Y el Señor Jesús no había pecado, Él no es pecador. La voluntad, listo, la voluntad. Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No sé si eso responde a su pregunta, hermana Jessica. Veo que está muy claro. Ok, nosotros, usted tiene que estar en la voluntad de Dios. Si usted no está en la voluntad de Dios, es por gusto. Usted puede tirarse en el piso y hacer como cucaracha todo lo que quiera. El Dios no lo va a escuchar. Ok, ahora, ¿cuál es el versículo donde dice los oídos del Señor están sobre sus justos? Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3:12. Sí. Sí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son sus justos? Los que hemos creído su voluntad. ¿Y qué pasa ahí? Dios nos justifica a través de la sangre del Señor, ¿cierto? Somos sus justos. Vio, es que, digamos, ¿qué pasa con los religiosos? Los religiosos agarran ese versículo y lo tuercen. Vio, que no sé qué, que Dios no escucha a los pecadores. Sí, pero un momento. Pero no es como usted dice, es porque
Dios no escucha a los pecadores, sí es cierto, pero Él sí escucha a los que están en su voluntad. Nosotros que hemos creído, vamos a este versículo. Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver. Sí. 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pregunta que yo hago, los que estamos aquí en este grupo estamos dentro de la voluntad de Dios. Claro. Por ciento. Entonces, si estamos dentro de la voluntad de Dios, somos sus justos. 100%. ¿Qué respalda eso? La Escritura. Ok. Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. O sea que eso fue depositado en la cuenta individual de cada uno de nosotros. La justicia del Señor Jesús. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por eso es que nosotros, Dios no nos ve como pecadores, aunque todavía lo somos, pero Dios ya nos lavó de nuestros pecados con la sangre del Señor Jesús. Venimos a ser sus justos y sus ojos están hacia sus justos y sus oídos están atentos a nosotros. ¿Ve? Pero entonces la Escritura lo está diciendo muy claro que sí es cierto. Dios no oye a los pecadores que no hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con todas las religiones que predican en contra del Evangelio? No, que no es por obras. Ellos dicen que sí es por obras. O que sí es por el medio de la ley, que Dios justifica. Vea que en Gálatas dice muy claro que no va a haber carne que por medio de la ley sea justificada, pero vea los adventistas, por ejemplo, quieren venir y quieren decir que es por la ley. ¿Qué pasa ahí? ¿Están en la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿qué? Ellos ante los ojos de Dios todavía siguen siendo pecadores. Veo, la Escritura es muy clara. Ok. No sé si, bueno, yo creo que ya eso está claro, podemos pasar ahí. ¿Por qué es que el Señor Jesús oró 2 veces? Sabiendo que su oración no lo iba a contestar. Él sabía, se me va a decir que el Señor Jesús no sabía que el Padre no le iba a contestar esa oración. Porque el Señor Jesús sabía que la voluntad del Padre era la cruz. Él sabía, pero de todas maneras él oró para demostrar que no es por medio de la voluntad nuestra. Es la voluntad del Padre. Ok. Hermano Deli, listo, entonces no sé, podemos dejar eso ahí, porque está clarísimo que somos sus justos, sus justificados y sus santificados que Dios escucha. Bueno, queda claro que Dios no escucha a los pecadores. Escucha cuando ya eres salvo. De todas maneras, aunque seas salvo, no escucha si no está conforme a su voluntad. Escucha todo lo que está conforme a su voluntad. No queremos pedir cosas mundanas y cosas nuestras, ¿no? Como pedís que nos toque la lotería, o pedís que deseo tener un carro, un buen coche. Todo eso no lo va a conceder. Va a conceder todo lo que esté dentro de su voluntad, siempre que lo pidamos dentro de su voluntad, y siempre que seas salvo, porque si no eres salvo, normalmente no te va a escuchar. No te va a escuchar. Aunque sí puedo dar un dato de que yo sé que a mí una vez me escuchó, pero porque lo sentí dolor de corazón, ¿no? Tuve un problema con un compañero de trabajo
y me vendió, me sentí muy mal, porque yo no vendo a mis compañeros de trabajo nunca, por eso me siento tan mal que me lo hagan a mí. Y bueno, yo vine del trabajo, que estaba aquí cerca, estaba a 4 o 5 kilómetros, y vine en el coche y vine llorando. Y yo lo único que le dije, orando directamente al Señor Jesucristo, que yo no le deseaba nada malo a mi compañero, que la venganza era suya, que yo por supuesto no le deseaba nada malo, y que sí es verdad que me sentía dolido, y le demostré que me sentía muy mal, y de verdad estaba muy angustiado porque me había dolido mucho en el corazón. Y a las 2 semanas pues mi súplica fue oída, y despidieron a este chico, aun siendo súper trabajador, lo echaron por lo que menos me esperaba, que era por Gandul. O sea, quiere decir que cuando tú oras y pides, te arrepientes y crees en el Evangelio, te escucha. Yo en ese momento, por ejemplo, pedí por una cosa que estaba de acuerdo con él, que la venganza es suya, no es nuestra, y fui escuchado aún sin ser salvo. Las cosas que hacen siempre se hacen de corazón, de verdad, sí puede ser escuchado, ¿vale? Aunque es cierto que pone que no escucha a los pecadores. No escucha a los pecadores. Yo creo que ahí ya, en cierto modo, pues a lo mejor sería ya salvo. Porque yo siempre estoy orando al Señor, siempre está buscándolo, y ahí ya estaba intensamente buscándolo. Entonces, aunque la Biblia sí pone cierto de que no escucha a los pecadores. Así que deciros que arrepentidos de ser personalidad pecaminosa, de ser malo, de haber pecado, y pecarás toda tu vida contra Dios, y creer en el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, hermanos, os anuncio el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardéis en la memoria lo que he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque previamente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Si te arrepientes genuinamente en la soledad de tu habitación, te arrepientes genuinamente, que haces ese cambio de mentalidad y reconoces que eres pecador, que la gente no cree que sea mala, no lo reconoce y no se arrepiente, y cree en el Evangelio, como dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Sellado es que una persona que verdaderamente es salva y ha encontrado la puerta estrecha, que es Cristo, esa persona es salva, siempre salva, con todo lo que digan por ahí que dicen que la salvación se pierde. No se pierde la salvación. El que dice se pierde la salvación es porque nunca la ha encontrado. Un abrazo, que sea de provecho, que muchos se salven con este vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo.